hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Vámonos todos de pie, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios Amén. este servicio. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado, Señor. Por la oportunidad, Padre, de venirnos a congregar este día, Señor. Amén. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí, Padre, y ayúdanos a seguir adelante, Padre. Te pedimos por aquellos hermanos que no pudieron venir, Señor. Seas tú, Señor, que les ayudes a seguir adelante, Padre, a pesar de la situación que estamos pasando, Señor. Que seas tú, Señor, siempre dando la salida, Señor. Sabemos que confiando en ti, Señor, saldremos adelante, Padre. Hermano, pongo este servicio de ahora, Señor, que seas tú. Que sea de gran bendición para cada uno de vosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra y ponerla en práctica. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno 397. Firmes y adelante. Cantemos todos, pues. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la recompensa firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Vuélvese ponente la iglesia de Dios, pero ya gloriosos, vamos hoy en voz. Somos solo un pueblo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblo, nuestras voces alaban nuestra vida, y el cantar de triunfo todo repetir. Ves honor y gloria para Cristo el Rey, y por las edades cante así su rey. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús ve. Amén. Amén. Vamos a tener la bienvenida por Pastor Saí. Amén.
Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga esta Amén. mañana. Amén. Estamos contentos porque Dios nos dio una vez más la vida. Y saludamos también a aquellos hermanos que están en las redes sociales, ¿verdad? Gracias también por esperarnos hasta este día. El miércoles nos ausentamos por vía red, ya que teníamos problemas por internet, pero siempre tomamos el momento de oración en ese momento, ¿verdad? Así que Dios bendiga grandemente su vida. Levantemos nuestras manos, saludándolo el uno por el otro, ¿verdad? Y gracias por estar ahora esta mañana. Vamos a saludar a las personas que nos visitan ahora esta mañana. Y tenemos ahí a una niña, se llama, me había dicho, se me fue. Briani, ponte de pie, Briani. Vamos a saludarte. Bienvenida a la casa del Señor. Que Dios te bendiga grandemente, ¿verdad? Y tenemos nuestro amigo Axel, ¿verdad? Ponte de pie, Axel, ¿verdad? No es niño, ¿verdad? Que está en la silla de los niños, ¿verdad? Bienvenido, Axel. Gracias por estar con nosotros esta mañana, ¿verdad? Es una bendición tenerles a cada uno. Y Dios tiene grandes cosas para cada uno en este día. Solo hay que tener paciencia. Dice Santiago que la fe, la paciencia es lo que nos lleva a nosotros a alcanzar la victoria en el Señor, ¿verdad? Estamos muy felices, hermanos, y realmente Dios siempre tiene su poder, su misericordia, y la única cosa que debemos de hacer es mantener la fidelidad a nuestro Dios, porque cuando estamos hablando de fidelidad, el Señor quiere lo mejor de nuestras vidas, nuestra posición. Y es importante seguir fiel al Señor a pesar de nuestras crisis o circunstancias que vivamos en nuestro diario de vivir. Y sobre todo saber de que Él tiene oportunidades para cada uno de nosotros. Solamente tenemos que esperar en el Señor y reconocer que cada día necesitamos de Él. Así que, hermanos, bienvenidos todos sean. Bienvenidos los hermanos de nuestras redes sociales, ¿verdad? Hermanos que han sido fieles. Y muchos que siguen a nuestros mensajes de la palabra de Dios. Sabemos bien que Dios es el único y es el centro del cual nosotros debemos de tener para poder alcanzar la victoria. Bueno, Dios nos permitió todavía estar aquí en Honduras, ¿verdad? Y no viajamos este día, ¿verdad? Pero en esta semana probablemente ya estaremos viajando para los Estados Unidos, ¿verdad? Así que Dios bendiga grandemente su vida, hermanos. El Señor tiene el control de todo. Hay que seguir adelante a pesar de las circunstancias difíciles que enfrentemos en nuestras vidas. Dios quiere fidelidad, y la fidelidad viene acompañada de la obediencia a Dios para poder ver los resultados de parte de nuestro Dios. Hermanos, estamos orando por aquellos hermanos de nuestra iglesia que tuvieron las circunstancias difíciles de perder algunos completamente todo lo que habían adquirido en su vivienda, ¿verdad? Pero como decía una de nuestras hermanas, la hermana María Esther, ¿verdad? Si nos está viendo también, ella decía, eso es material y eso no le interesa a ella. Lo que interesa es que su hija se haya sido encontrada, y gracias a Dios fue encontrada. Parece que la encontraron después de unos 2 días en el techo de una vivienda, ¿verdad? Con sus nietos ahí, sus hijos. Gracias a Dios porque está bien, ¿verdad? Y lo demás se recupera, y eso es cierto, hermanos. La vida no se recupera, y definitivamente si no aprovechamos hoy estar juntos, mañana probablemente no estemos juntos. Por eso damos gracias a Dios porque hay hermanos todavía firmes, fieles. Decía, pastor, fíjese que rescaté la Biblia y andaba el diezmo del domingo, me decía la hermana, pero gracias a Dios la rescaté la Biblia. Dice, ahí está fielmente también con esa posición, ¿verdad? De tener la bendición, de tener la fidelidad a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Hay que tener fe, y Dios puede abrirnos puertas, pero necesitamos tener obediencia a nuestro Dios. Oramos por aquellos que estaremos reuniéndonos con hermanos para poder ver cómo realizar apoyo a algunos que hemos estado apoyando también en nuestra oportunidad de aquí en adelante con los hermanos que han perdido todo, ¿verdad? Yo creo que en estos momentos es más importante Dios. Es más importante Dios que lo material, que lo que está pasando ahora. Dirá usted, pastor, ¿no le pasó a usted? Claro que sí, yo viví un tiempo difícil también, pero aprendimos que eso es lo de menos. Lo más importante es Dios. Cuando uno se acerca más a Dios, Dios abre puertas y Dios nos bendice. Y Dios retribuye.
pero Dios también nos da una lección sobre todo esto, lo que está sucediendo también. Y debemos de tomar prueba de ello y sobre todo reflexión y sobre todo también convicciones que deben de estar sólidas en nuestras vidas. Hermanos, hoy anuncio a las 5:30 tenemos nuestro servicio evangelístico, no te lo pierdas, estaremos llevando ese mensaje. Hoy aprenderemos un tema muy importante, como por la noche estaremos transmitiendo ese mensaje, ¿verdad? Y lo otro, no te pierdas el servicio del miércoles a las 7 de la noche con el estudio bíblico y oración. Vamos a estar orando, vamos a hacerlo diferente en un cuerpo de oración, donde vamos a rendirnos al Señor tomando un círculo y poder hacer lo que Dios quiere que hagamos para poder glorificar el nombre de Dios. Las cosas del Señor se merecen disciplina, se merece orden y sobre todo decisiones firmes. Es más que nunca ahora eso debemos de buscar la manera de poder estar agradándole al Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice su palabra, ¿verdad? Así que hermanos, Dios sea el centro de nuestra vida. Sean bienvenidos Briani, sea bienvenido Axel, ¿verdad?, a nuestra iglesia. Gracias por estar con nosotros. Si hubieron cumpleañeros, vamos a cantarles esta mañana también, ¿verdad? Aprovechar ese momento de cantarles y tener ese gozo de cantar a cada uno de aquellos que estuvieron cumpliendo años, ¿verdad? ¿No hay nadie? Pues no se ganaron ese privilegio, ¿verdad? Así que hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por estar con nosotros. Esperamos siempre que te mantenga fiel con Cristo. Somos más que vencedores. Hermanos, vamos a cantar el himno 229. Te cuidará el Señor. Amén. A todos nos cuidará el Señor, hermano. Amén. Nunca desmayes cuando haya afán, te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirán, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no temerás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Cuando flaqueare tu corazón, te cuidará el Señor. En los conflictos y tentación, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no temerás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. De sus riquezas él te dará, te cuidará el Señor. Jamás sus bienes te negará, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no temerás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Que pruebas vengan, no importa, no, te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no temerás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Amén. Vamos a recoger la ofrenda, vamos a pedirle al hermano Rey. Pase adelante a recoger los diezmos y la ofrenda, por favor.
hermanos, por favor. Niños, de pie. Inclinemos nuestros rostros, oremos. Amante Padre Celestial que estás en gloria, damos gracias por un día más de día que nos has provisto, Señor. Gracias por todo lo que hace y lo que hará siempre en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser siervos útiles e hijos escogidos hacia ti, Padre. Ayúdanos también, Señor, que podamos dar con corazones alegres, Señor, a ti. Y que esta ofrenda que va a ser recogida sea de amor y de edificación a tu obra, Señor. Todo esto lo dejo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Yo me lindes esto porque yo no me recuerdo por qué. Te cuidará el Señor. Vamos a cantar el himno 313, Abre mis ojos, y luego el mensaje. Amén. Vamos a cantar, hermano. Hermanos, vamos a pedirle a los niños en orden, ¿verdad? Que puedan pasar con su maestra. Por acá, por acá. Por este lado de aquí, sigan a su maestra. Ella también que ayude ahí a la clase. Los demás nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Todos. Para compartir. Sí, váyanse.
Ah, no es pega. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Busquemos un libro maravilloso. Se encuentra después de Daniel. Después de Daniel va a encontrar un libro maravilloso. ¿Qué dice? Vamos con Después de Daniel. Después de Daniel sigue un libro Maravilloso. se le llama Oseas, profeta menor. Ya lo llamo. Vamos a ver el capítulo 7, hermanos, de Oseas, capítulo 7, versículo del 8 al 10. Cuando lo tengan antifonalmente, vamos a participar la lectura de ese pasaje de Oseas, y capítulo 7, verso del 8 al 10. Amén. Vamos a tratar de estar muy atentos a la palabra de Dios, y sobre todo aquellos que están en las redes sociales, toma tu Biblia, tu libreta de notas, tu lapicero, para que tú puedas hacer los apuntes y comprobar bíblicamente lo que vamos a estudiar esta mañana de escuela dominical. Luego hacemos una oración para poder entrar en el tema general, ¿verdad? Nuevamente leo Oseas capítulo 7, verso del 8 al 10. Dice el primer versículo 8, ¿verdad? Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo, y aún ganas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia, todos vamos a leer 10. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Prácticamente la palabra de Dios no se equivoca. ¿Cuánto creemos eso, hermano? Y pareciera que lo que sucede hoy en este tiempo es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, por ser un pueblo de infidelidad y ser un pueblo acomodado, ser un pueblo que se mezcló, como lo estamos viendo en estos tiempos, que Dios permite las cosas para poder encontrar la gente fiel al Señor, y que Él nos llama a que no podamos hacer una posición de mezcla con lo que no agrada a Dios. Dios reprende y Dios permite las cosas por algún propósito, porque de repente muchos de nosotros hemos sido rebeldes, no queremos obedecer a Dios, queremos seguir mintiendo, chismeando, desobedeciendo, hablando mal del pastor, hablando mal de la hermana, del hermano, siendo mal agradecidos. Realmente es lo mismo que el pueblo de Israel estaba viviendo en esa época. Y yo considero de lo que sucede hoy en nuestro país, Honduras, de esta tormenta, no es algo sorprendente ni de asustarse. Dios lo permitió, Dios dijo que iban a suceder eventos que nosotros vamos a presenciarlo. Y asimismo vamos a ver quiénes son aquellos que vamos a estar fieles al Señor, obedeciendo su palabra, testificando de un Dios que se merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Dios habla de muchas maneras. Él habla hasta por la misma naturaleza. Y es importante tomar en cuenta lo que vamos a estudiar esta mañana a través de este maravilloso libro que es el profeta menor Oseas, ¿verdad? Inclinemos nuestro rostro para dirigirnos a Dios y pedir su dirección. Padre, gracias te damos nuevamente por la bendición de habernos levantado, por habernos alimentado, por habernos provisto, Señor, por cuidarnos, Padre, de la vida, por demostrarnos que tú tienes misericordia todavía para nosotros. Y saber bien, Padre, que en este momento que vamos a estudiar tu palabra, toma el control de nuestras vidas, que saques toda negatividad, todo odio, todo rencor, todo mal pensamiento, toda cosa que nos estorba para poder aprender y asimilar de tu palabra. Te pido sabiduría, Señor, que no salga ninguna palabra humana, sino tu palabra predicada bíblicamente, Señor. En tu mano le dejamos este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Fíjense que los versículos que acabamos de leer ahorita, en ese capítulo 7 de Oseas, el verso 8 al 10,
déjeme decirle que encontramos una exhortación del peligro de una vida, hoy te voy a decir esto, de una vida inaceptable ante Dios por placeres y pecados, donde si dejamos que la obra de Dios sea perfeccionada en nuestra vida como una torta en su punto, alcanzaremos la victoria. Dirá, pastor, ¿por qué está diciendo torta? Ya verán por qué. Si estuvo la delicadeza de cuando leímos la lectura, porque algunos no la pudimos leer de repente, y vean los pasajes que ven ahí, encontraron esa frase. ¿Y por qué razón la dijo Oseas? Más adelante, porque lo vamos a decir y lo vamos a explicar. Pero el énfasis aquí importante es que aquí encontramos una exhortación del peligro de una vida inaceptable ante Dios por placeres y pecados. Hermanos, hoy he titulado el mensaje de esta mañana y lo he llamado una torta no volteada. El tema de esta mañana, el título es una torta no volteada. Oh, pastor, qué tema tan interesante. Pues déjame explicarte lo que Dios nos trae a través de este libro de Oseas como el profeta menor, hermanos. Por esa razón, no es muy agradable, quiero decirte, no es muy agradable y realmente es imposible comerse con buen gusto una torta que esté quemada por un lado y por el otro lado esté cruda. Yo no sé si tú has experimentado comerte esa torta de pan que por un lado esté bien quemada y por el otro lado cruda. Y es inaceptable darle a alguien una comida así, porque yo no sé qué le produciría en su estómago comerse una torta de esa manera. Pero déjame decirte que para Dios es importante que entendamos esto, porque Dios quiere ver de nosotros algo firme, fiel, convincente y no una torta volteada, como dice el título esta mañana. Voy a hablarte un poquito antes de entrar a lo que te estoy diciendo de esto. Oseas está relacionado con el nombre de Josué o de Jesús, si tú no sabías esto. ¿Saben? El nombre de Oseas significa salvación. En la mayoría de las Biblias en español, los últimos 12 libros del Antiguo Testamento, toma esa nota, no lo dejes a un lado, se conocen como los profetas menores. Los últimos 12 libros del Antiguo Testamento se conocen como los profetas menores. Pastor, ¿por qué se llaman profetas menores? La palabra, ¿por qué le pusieron profetas menores? Es porque son debido a la escritura por su brevedad o brevedad de escrito. Ellos no tienen muchos escritos, mucha información en el sentido de muchos capítulos, sino que son breves. Y por esas razones se les dicen los profetas menores. Ahora te voy a dar un dato importante. Fíjense que en la Biblia hebrea, estos 12 libros de los profetas menores, déjenme decirles, se consideran como un solo libro. En el libro de la Biblia hebrea se miran como que fuera un solo libro. Los 12 libros de los profetas menores se miran como un solo libro. Y este dato es importante que lo sepas, de lo que hoy estamos hablando como el profeta menor llamado Oseas. Él escribe en una fecha aproximada, siempre va a ser aproximado todo porque no hay una exactitud de decirte que ahí fue en ese lado eso, pero siempre se acerca a la probabilidad de esa fecha. Cuando Oseas escribe en el año 725, 55 al año 725 antes de nuestro Señor Jesucristo. El tema que él generaliza en todo su libro, en todo lo que él quiso decirle a todos aquellos creyentes de Israel, aquellos oyentes, es que el amor redentor de Dios es grande. ¿Cuántos lo creen que así es? El amor redentor de Dios es grande. Hermanos, por esa razón no es muy agradable, como dije al principio, y es imposible comerse con gusto una torta que esté quemada por un lado y por el otro lado cruda. De la misma manera, nuestra vida es inaceptable ante Dios por dos razones. Número uno, te voy a decir por qué. Una torta no volteada es porque por un lado está
machucada o chamuscada por nuestros pecados. La vida nuestra está, por un lado, chamuscada por nuestros pecados, por las cosas que nosotros estamos haciendo en esta tierra. Miren lo que dijo él en el capítulo 7, verso 8 y verso 9. Efraín se ha mezclado con ¿quién dice ahí? Con los demás pueblos. Efraín fue entonces, ¿qué dijo? Una torta no volteada. Devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él, ¿qué dice ahí? No lo supo. Fíjense esto. ¿Por qué razón Oseas dijo esto? Número uno, te voy a decir por qué. Por unirnos a un pueblo pecador. Por unirnos a un pueblo pecador. El verso 8, la parte A, dice lo que hizo el pueblo de Israel. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Y aquí la idea de mezclarse con las naciones, aquí no se refiere al exilio, hermano, no, sino a la clase de mezcolanza en que las 10 tribus de Israel habían aprendido las obras de los paganos y estaban sirviendo a sus propios ídolos de aquel tiempo. Como hoy en día muchos de nosotros estamos mezclándonos con lo que no le agrada a un Dios todopoderoso. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque Dios está llamándonos. Y debido a esta situación, eran una torta no volteada. Cuando usted cocina algo, hermano, yo estoy seguro de que tiene que darle por los dos lados parejo. Y si es que darle que quede dorado el pescado cuando lo fríes, tiene que hacerlos por los dos lados, no solo va a ser un lado. Y tiene que quedar bien. Y la eficaz figura de lo que estamos diciendo ahora, hermano, se refiere a ese pan cocinado sobre piedras calentadas, así se hacía antes, al rojo, o sobre cenizas también, que no habiendo sido volteado, se quema de un lado y queda crudo por el otro lado, hermano, y por lo tanto no sirve para nada un pan así. Los apóstatas de aquel tiempo, los israelitas, solo servían para ser desechados. ¿Por qué razón te digo esto? Porque Dios quiere de que su pueblo no se mezcle con el mundo. Una de las cosas que tenemos bien claros, hermanos, que la obra es de Dios. ¿Cuánto lo creemos? Es de Dios. Nuestro entorno debe de ser para edificar nuestras vidas. Yo no estoy de acuerdo en robar. Levante la mano quien está de acuerdo en robar. No estoy de acuerdo en robar. Gracias a Dios no estamos de acuerdo en robar. Pero muchos de nosotros lo hacemos de repente. Y lo hemos hecho. Le hemos robado el tiempo a Dios. Le hemos robado darle el primer lugar a Dios. Y sobre todo le hemos robado la fidelidad que se merece nuestro Dios. Y queremos seguir en el mundo. El sermón que decía mi hijo la vez pasada es ánimo, hermanos, porque no debemos de tener un pie adentro y un pie afuera. Y es importante que nuestras vidas debe de estar centrada en un solo camino, y ese camino se llama Jesucristo. Las cosas que suceden es para que tú aprendas la lección y que vean que Dios tiene todavía misericordia de nosotros porque nos libera de circunstancias difíciles en nosotros. Ese es el amor de nuestro Dios. Porque hoy debemos de tomar en cuenta, hermano, que no debemos de ser una torta no volteada. Debemos de estar bien parejo para poder agradarle a un Dios que se ha merecido y se merece la gloria por los siglos de los siglos en esta tierra, hermano. ¿Por qué razón? Porque Oseas te está diciendo la situación que debemos de ir dando en nuestras vidas. ¿Por qué? Número 2, te voy a decir por qué. Por dejar nuestra vida y vigor en la maldad. ¿Saben dónde estamos nosotros más ahora? En la vida de tener más maldad que cosas buenas. Miren lo que dice el verso 9. ¿Qué hicieron? Devoraron, ¿qué dice ahí? Su fuerza. ¿Y él qué dice ahí? No lo supo. Vean ahí,
algo importante que podemos notar ahí. Aquí en este versículo 9 continúa una acusación. Devoraron, dice la palabra, a extraños su fuerza, y aún las canas, dice el texto, le han cubierto. Y él dice que no lo supo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben qué quiere decir eso? Estas son indicaciones de aparente vejez en Israel. Y son muestras rápidas de cómo ellos venían decayendo. Y él está ignorante de todo, porque no se está dando cuenta que el pecado lo ha envejecido. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 6:23? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Hermanos, mi pregunta es esto. Amigo, si hoy tú murieras, ¿estás seguro que estarías con el Señor este tiempo? Muchos de nosotros debemos de reevaluar nuestra fe y pensar las cosas que vienen por delante en nuestras vidas, pero déjame decirte que aquí está pasando que nuestra vida y vigor está más en la maldad, y por dejar nuestra vida y vigor en la maldad, dejar todo en la maldad, hermanos, nuestras cosas, las cosas que pasan en nosotros, no es tanto la culpa del diablo, es consecuencia de nosotros mismos en hacer personas desobedientes. Dios nos está llamando. Dios no quiere personas a medias, quiere creyentes firmes y fieles a pesar de la crisis, seguir adelante, honrar el nombre de Dios y esperar en Él y confiar en Él. Pero muchos de nosotros dejamos a un lado a Dios cuando tenemos problemas. Y es más, cuando tenemos problemas, es más donde debemos que estar es adorando y glorificando a Dios. Tristemente estamos viviendo tiempos difíciles, pero yo lo veo como una prueba final de que nosotros debemos que ver y ver también la mano de Dios cómo se puede manifestar. Pero tenemos que aprender las lecciones. ¿Saben, hermanos? Comunidades fueron aterradas en nuestro país. A saber cuántos bares había en esos lugares y cuántos se rieron del Evangelio. A saber cuántos asesinatos hubieron también en esas comunidades inundadas. Aparte de eso, a saber cuánta incredulidad había en todas esas comunidades, o mejor dicho, en todo Honduras. Y todavía seguimos siendo incrédulos, no creemos que Dios puede hacer grandes cosas. Porque en la iglesia encontramos también personas que vienen a la iglesia por interés. Hay veces, voy a ver qué alcanzo o qué busco. ¿Se han dado cuenta de eso? Mucha gente va por eso, pero no muestra la fidelidad. Gloria a Dios por aquellos que estamos acá fieles, firmes, agradables y sobre todo esforzarnos en hacer las cosas bien en el Señor. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, pero debemos tomar la palabra de Dios en serio. Si no lo hacemos, amigo, hermano, no estamos haciendo nada. Vamos a vivir toda la vida vidas miserables y no vamos a alcanzar los objetivos. Seguirás en lo mismo todo el tiempo, pero si le somos leal a Dios, vamos a alcanzar la victoria. ¿Cuánto lo creemos que sí? Amén. Si ustedes estudian la Biblia, ustedes saben cuando José escribió esto, tuvo un matrimonio terrible. ¿Saben que usted sabe que José se casó con una prostituta? Fue orden de parte de Dios. Y saben que cuando Dios le dijo, anda a casarte con esta prostituta, es una orden de Dios. Y le pregunto a usted, pastor, ¿por qué hizo eso Dios? Pero hay muchas formas de decir esto. Y uno es que se trata de entenderse literalmente lo que Dios le dijo a Amós, o perdón dicho, a Oseas. Porque mire lo que dice en el capítulo 1, verso 2, para que esté claro de lo que te estoy diciendo. Y explicártelo, ¿por qué te digo esto?
¿Y qué nos quiso decir Dios con este pasaje? El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer, que dice ahí, fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de quién, dice ahí, de Jehová. Número 2, te puedo decir, hermano, que esta parte o antes no hay nada en el texto que indique que su experiencia haya consistido en una visión. Aquí no es una visión, tenemos que tomarlo literalmente. Dios le dijo que tomara a esa mujer. Pero número 2, podemos decir que Gomer, que era la mujer que él tomó, era casta en el momento de su casamiento. Y ese mandato que Dios le da ahí en el capítulo 1, miren el versículo 2, que en el principio de la palabra de Dios por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria, es decir, una mujer prostituta. De esa manera, hermanos, cuando se debe de entender, o lo puedo decir de esta manera, una frase importante como prolepsis, es la frase que puedo organizar aquí, que quiere decir conocimiento anticipado. Y como lo dice aquí ese capítulo 1, verso 2. Y aquí el texto indica, hermano, que el primer hijo de Oseas, en el capítulo 1, miren el verso 3, dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio, ¿cuánto dice ahí? A luz un hijo. La mujer, en el capítulo 3 de ese mismo libro de Oseas, en el versículo 1, dice estas palabras, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, miren, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de, ¿qué dice qué? Pasas. De pasas. Hermanos, aquí se debe de identificar como Gomer, porque es Gomer la que está resucitando aquí y nos lleva a nosotros a esa discusión y a esa enseñanza que el casamiento de Oseas, ¿saben qué? Sirvió para representar, hermanos, y representarnos a usted y a mí un papel muy importante sobre su ministerio profético mediante ese crisol, hermano, de su propia tragedia que tuvo matrimonialmente. Y Oseas pudo comprender estas palabras. Él lo entendió por qué Dios lo hizo así y por qué Dios lo permitió. Porque él tenía que comprender el amor fiel y permanente del Dios para con el pueblo de Israel al perdonar y al tomar y ver la fidelidad de un Dios todopoderoso. ¿Cuántos lo creen que así es, hermano? Oseas nos lleva a esa enseñanza y él nos está enseñando de la manera de cómo es un pueblo infiel y sigue lo mismo y ve las bendiciones que Dios le da y sigue siendo infiel a través de su renuenta, rebeldía y no querer dejarse que sea Dios el centro de su vida. Hermanos, lo que Dios quiere de nosotros es fidelidad. ¿Cuántos lo creen que así es? He visto a Dios actuando y también bendiciendo, pero debemos de ser agradecidos con el Dios Todopoderoso. ¿Por qué razón? Número 3, viendo después de esto una torta no volteada, porque por un lado está chamuscada por nuestros pecados, es por acabar nuestra juventud sin provecho. Hay personas que están acabando su juventud sin provecho. Mire lo que dice el verso 9 del capítulo 7. Siempre de Oseas, la parte B, dice, y aún canas le han cubierto, y él que dice, no lo supo. No lo supo. Hermanos, la pérdida de la fuerza física, la aparición de las canas y que la muerte está mucho más cerca de lo que se supone, hermano, de las personas. La enseñanza de esta imagen es que quizá Israel perdería completamente su autonomía política. Y esa pérdida se manifestó, hermano, claramente en el pago de los tributos que estaba minando la economía y las riquezas nacionales de esa época. Y eso lo podemos comparar con Segundo de Reyes, hermanos. Veamos ahí en el libro de Segundo de Reyes, capítulo
15, versos 19 y 20. Segundo de Reyes, capítulo 15, versos 19 y 20. 15, verso 19 y 20. Y vino Pul, rey de Siria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel. Miren cómo lo puso, ¿ve? Sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 ciclos de plata para dar al rey de Asiria. Y al rey de Asiria se volvió y no se detuvo ahí. ¿A dónde dice ahí? En el país. En el país. Hermanos, estamos viviendo un tiempo donde dejemos a Dios en primer lugar para no caer en acabar nuestra juventud sin provecho. Ahora nuestra iglesia está llena de niños, hay jóvenes, y hay madres jóvenes, hay padres jóvenes, y no debe de perder su juventud sin provecho en algo que no está agradando a Dios. ¿Qué es lo que sucede hoy en día, hermanos? Vean ustedes cómo las personas desean más estar en el mundo que estar en las cosas de Dios. Vean ustedes, amigos de las redes, cómo nosotros permitimos más usar las redes para favor de otras cosas que realmente no tienen nada eficaz ni edificativo a mi vida, pero ahí estamos más con eso que leer la palabra de Dios. ¿Cuántos en estas semanas leímos la palabra de Dios y nos hincamos ahora? Amén. ¿Cuánto le pedimos a Dios perdón? Amén. Y realmente Dios nos está llamando, hermanos, porque Dios es un Dios todopoderoso y no se equivoca. Él permite las cosas por alguna razón de nuestras enseñanzas en nuestra vida. Yo he estado platicando con jóvenes, personas, y he dicho siempre, si dejamos a Dios a un lado, Dios no va a estar contigo. Y Dios debe de ser el centro de nuestras vidas para poder salir adelante. Dios pelea por nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Una torta número 2, no volteada, porque el otro lado no se obtiene el calor y la bendición de Dios. Óigame bien, una torta no volteada porque el otro lado no se obtiene el calor y la bendición de Dios. ¿Por qué razón te digo esto? Volvamos al texto original de Amós, capítulo 7, verso 10. Y la soberbia, que dice ahí, de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a, ¿qué dice ahí? A Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo, ¿qué dice ahí? Con todo esto. ¿Cómo fue posible esto, hermano? Que el pueblo de Israel siguió en lo mismo. Porque había en su vida soberbia. Como hoy en día tenemos personas que siguen en la misma soberbia y no quieren aceptar, no quieren rendirse a un Dios todopoderoso. Quieren seguir en la misma concupiscencia. Quieren seguir en este mismo juego de este mundo. Queremos seguir desobedeciendo a Dios. Y ¿sabes una cosa, hermano? Todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado en nuestro país, hay un plan de Dios. Ya Dios tiene planeado lo que viene más adelante, pero también sabe bien quiénes son los que van a estar firmes hasta que el Señor venga por su iglesia, y saben bien quiénes son los que van a salvarse, y saben bien quiénes van a ser retribuidos por la gracia de nuestro Dios. Él ya lo sabe. Pero nuestra infidelidad no nos va a llevar a tener el éxito, hermano. Nuestra fidelidad nos va a llevar a tener las bendiciones. Y muchas veces hemos sido malagradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios quiere que empecemos a cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Oh, ese está equivocado este predicador, está equivocado el pastor, está equivocado la Biblia. Y quien está equivocado eres tú, porque no has recibido a Cristo como tu único Salvador personal. Y no queremos de obedecer a un Dios que se merece la honra y la gloria. Amén. Él debe de ser el primer lugar. Oh, pastor, pero usted debe de predicar de aliento hoy este día para que la gente se anime a seguir. Debe de entender que debe de arrepentirse. No es que,
pero pobrecito, no es pobrecito. Tiene que aprender de Dios. Y tiene que aprender que Dios debe de ser el primer lugar. 4 días, un chorrito de agua en nuestro país casi se pierde. 4 días. ¿Qué pasaría si fueran 20 días sin dejar de llover? Se perdió por eso. Ahora te pregunto, ¿dónde estás tú ahora? ¿Dios te ha salvado? ¿Cierto, sí o no? Te sacó, te liberó y te dio una mejor propuesta. Te voy a dar esto mejor para que tu familia también esté unida. Y todos estemos conectados como familia. Y que tengamos en primer lugar, Dios gracias, Dios gracias, Dios, 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 Dios. Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios para sus hijos. Una torta no volteada, hermano, es porque el otro lado no se obtiene del calor y la bendición de Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo es esto? Por no buscarlo, hermano, por no buscarlo. Mire la parte B del versículo 10, hermano, cuando dice esto. Y 2 se volvieron a Jehová, que dice ahí, su Dios. No lo buscaron. ¿Saben dónde estamos aquellos que debemos estar aquí buscando a Dios? ¿Y qué estamos haciendo? Haciendo nada esta mañana. Aquí debemos de buscar a Dios. Y esto es lo que Dios le agrada. A esto viene el Señor. Oh, pastor, pero que tú no me entiendes. Es que no me pasa. Hermanos, yo sé algo. Es a donde más debo buscar a Dios. Es donde más debemos de estar unidos. Es donde más debemos de darle gracias a Dios. A pesar, hermanos, quiero decirte de su debilidad y condición, Israel no se arrepintió. No se arrepintió. La negativa de la nación, ¿saben cuál era? Soberbia. Y así hay creyentes y hay personas en la iglesia soberbias. Yo sé lo que hago. Y pum. Soberbios. Al reconocer al Dios del pacto. Era una prueba, hermanos. Era una prueba que la incriminaba. Testificara contra él. Y también lo podemos ver ahí en Oseas capítulo 5, verso 5. Mírenlo como lo dice también ahí. Claramente para este pueblo que no se arrepintió. La soberbia de Israel. ¿Qué dice ahí? Le desmentirá en ¿dónde? Su cara. Israel y Efraín, ¿qué van a pasarle ahora? Tropezarán en su pecado. ¿Y Judá qué pasará? Tropezará con ellos. ¿Me lo ha inventado el pastor? No. La Biblia lo dice. Hoy, hermanos, es importante buscar a Dios. Mi papá predicó hasta el último día con cáncer terminal. Cuando ya no pudo las últimas semanas, pues que ya no podía levantarse. Pero él salió de la iglesia predicando de Dios. Amén. Y él decía, ¿y qué caso estoy muerto todavía? ¿Por qué no debo de predicar? ¿Estoy enfermo? Sí. ¿A dónde debe estar el enfermo? Buscando de Dios. ¿O que tú crees que vas a hablar de Dios allá afuera? Hermanos, lo que se está hablando hoy el tema más que nunca. Huracán, huracán, huracán y huracán. ¿Cuánto has dicho? Vamos a orar y dejemos a Dios esto. Dios tiene control de todo. Habían dicho que se va a terminar por eso porque hasta el jueves va a llover. Yo digo, pueden decir lo que sea. Y yo le decía a mi esposa, escuchar qué negatividad de esta gente, la soberbia. Pero yo creo que el poder que Dios tiene, nadie lo puede sobrepasar. Él puede ser ahorita, en un segundo, no, menos del segundo, secar todos los ríos y los mares y los océanos. Así, en un abrir y cerrar de ojos. Ese Dios, ¿cuánto lo creemos, hermano? Él lo puede hacer. Por esa razón debemos de buscar a Dios, hermano. Israel no lo hizo. Y hoy quiero traerte este mensaje para que veas cómo el pueblo Dios lo bendijo. Y aún así no quisieron obedecer. Número 2, miremos esto.
por el orgullo humano que tenían. El orgullo humano. Miren el verso 10, la primera parte. Y la soberbia de Israel testificará en él, contra él, dice, en su cara. Hermanos, la soberbia de Israel se refiere, ¿saben qué? A su conducta orgullosa. Y es una repetición que le dije en el capítulo 5, en el versículo 5. Y saben que el capítulo que acabamos de leer anteriormente, el capítulo 5 y el versículo 5, constituye, hermanos, una alocución aquí a los sacerdotes, el pueblo y la corte real, hermano. La oscuridad aumenta en el día de la reprensión, hermano. La conciencia que tenía Israel está embotada, su visión está nublada, su testimonio está destruido y su pacto con Dios está quebrantado. Aquellos enemigos, aquellos que se rebelaron contra Dios, fueron y serán castigados por la mano de Dios. Con Dios no se juega. Hay aquel que levante y conspire contra el siervo de Dios, contra el mensaje de su palabra. Israel lo hizo. Y miren lo que le pasó. Ahora sí, hubo misericordia, pero Dios no quisiera que nos pasara nada a nosotros. Pero Él tiene que permitir las cosas para que nosotros levantemos orejitas y entendamos lo que Dios quiere hacer por nosotros. ¿Cuántos lo creen que Dios es grande? Yo hoy te traigo estas dos cosas. Una torta no volteada, porque realmente debe de ser no volteada. Y cuando comemos, yo creo, hermanos, yo soy muy bueno para el pan, pero yo soy bueno que hasta lo identifico cuando está crudo el pan. Eso es lo bueno de ser un experto en comer. Y realmente se da cuenta uno cuando no está bueno. Y he chocado con ciertas veces en lugares supuestamente muy finos, que hay pan y realmente ese pan está crudo. He comido baleadas crudas también, pero he comido baleadas excelentes. Nuestro vecino por acá tiene baleadas ricas. Y un día en reunión de hombres aquí, óigame, yo le aconsejo, y le di un propaganda un poquito, pero ahí después le voy a pasar la factura del mono, ¿verdad? ¡Qué bendición es! ¿Saben el punto estratégico para que esté bien? Así debe de ser nuestra vida. En un punto que sea aceptable para Dios. Y cuando Dios lo reciba, óigame, hija mía, hijo mío, qué bueno. No te preocupes por lo que has perdido allá. Te tengo mejores cosas, nuevas. Porque mucha gente se va a unir y te va a bendecir a ti. Y vas a estar bien. Ese es Dios, hermano. Y ese Dios. Ayer presenciaba algo bonito, hermanos, que como Dios, hermano, hace la obra, dice, no me des dinero ya, y te voy a apoyar. ¿Quién? Un incrédulo. Un incrédulo dijo, te voy a ayudar. Ese es Dios. Y ahí vemos la mano de Dios. Dirá usted, es que Dios no va a decirte, ahorita doy todo, ¡pum!, y aparece en arte. No, lo hace despacio y lo hace viendo cómo también tú estás fiel a Él. Por eso yo te digo, ¿dónde están todos? Aquí debemos de estar todos, honrando, glorificando a Dios. Sé que es difícil, pero he dicho siempre que con Cristo somos más que vencedores. ¿Cuánto lo creemos, hermano? No estoy enojado, hermano, estoy animando para que entendamos. Mira, Israel fue terrible, hermanos. Y realmente ustedes saben que es el pueblo escogido de Dios. Israel es el pueblo escogido de Dios. Y realmente Dios lo castigó fuertemente. Lo reprendió. Pero aún así, también le tiene todavía el trabajito allá en la tribulación. Van a tener que pasar también si no reconocen. Pero hay un remanente, dice Pablo, que va a venir y va a estar con el Señor. Pero ese tiempo nosotros ya no lo vamos a pasar, porque el Señor ha llevado su iglesia. ¿Qué vamos aprendiendo esta mañana? Una torta no volteada, hermanos, implica
entender que tú y yo debemos de ser leal y fiel a Dios. Es difícil cuando una persona está más en el bien en el mundo que estar en las cosas de Dios. Usted va a entender un día, porque un día yo no voy a estar ya, pero tú te vas a acordar de lo que hoy hablamos. La Biblia no se equivoca, Dios no se equivoca. ¿Cuánto sufrimiento he compartido con los hombres y hermanos? ¿Cuánto sufrimiento hemos pasado para estar donde estamos hoy? Y Dios ha sido fiel y no me ha dejado, me ha dado comida siempre. Es increíble vivir en un lugar sin tener los beneficios como otros lo tienen, pero el mejor beneficio me lo ha dado ese Dios todopoderoso. Amigo y hermano, dejemos a Dios que gobierne nuestra vida y nos controle para alcanzar la victoria en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen que sí? Dios nos va a abrir puertas, hermano. Dios nos va a abrir puertas. Y oro por ello. Yo estoy pidiéndole al Señor que se termine todo esto, reseque las aguas, para poder tener la oportunidad de tener ese viaje. Ahora Dios me dejó por algún plan también propósito para que yo viera primero y palpara y conociera quiénes son fieles y quiénes no son fieles también. Y aparte de eso, qué realmente vamos a hacer para poder beneficiar y apoyar a nuestras familias en el Señor. O sea, Dios me dejó para eso, para presenciar, aparte de eso, para que descansaran un rato los hermanos que estaban encargados para predicar hoy día. O sea, Dios todo lo tiene bajo control y Él sabe lo que va a hacer para cada uno de nosotros. Por eso, démosle la honra siempre al Rey de Reyes y Señor de Señores. No olvides, hermano, no te desanimes. Oh, pastor, se me fue el zapato, ya no lo tengo. Ay, hermano, no se preocupe por el zapato. No se preocupe por las sandalias si le quedó una de un color y la otra de otro color y se equivocó al momento de agarrar. No se preocupe por ese color de la sandalia. ¿Sabe qué haga? Hoy venden spray y píntele y le hace el otro color también. Y le hacemos. Aunque ahora déjeme decirle, no se preocupe si anda una sandalia de otro color y el otro. Porque he visto que ahora hasta las uñas se las pintan de diferentes colores. Ahora haga así, es que ahora es nueva moda también de las sandalias. Se pintan de colores también. No deje que estas cosas nos roben la paz en el Señor. Más bien diga, gracias Señor, voy a ver siempre lo que tú vas a hacer. Te voy a ser fiel y voy a pedirte siempre que me ayudes. Gracias por eso, Señor. Y Dios te va a bendecir y te va a ayudar a salir adelante. Concluyo diciéndote esta mañana, podemos ser como una torta en su punto si dejamos que la obra de Dios sea perfeccionada en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen que es día? Dejando nuestro pecado a los pies del Señor. ¿Tú quieres recibir bendiciones? ¿Quieres ver la mano de Dios? Deja todos tus pecados a los pies del Señor y Dios te va a ayudar a salir adelante. Mientras la música está, yo te digo que vengas conmigo a orar y dejar esas cosas en manos de Dios. No en mí, yo no soy nadie, soy simplemente el heraldo, el transmisor del mensaje de su palabra. ¿Quieres ver la obra de Dios? Hacemos aquí, oremos y le digamos, Señor, ayuda nuestras vidas, ayuda a salir adelante, perdónanos, Señor. Gracias, Padre, por lo que sucedió. Gracias porque tu poder es grande y maravilloso, porque sé que tú nos vas a ayudar a salir adelante, nos vas a sacar de esta miseria, porque tú has prometido que no nos vas a dejar de la mano. Gracias, Señor, gracias por tu gran poder, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Hoy, Padre, yo ruego que aquellos que estamos aquí al frente, tú les ayudes a salir adelante. Provéeles, Padre, ayúdate, fortalece, perdónalos, Señor. Y ahora, Padre, levántalos, porque sé que tú lo vas a hacer,
secas estas aguas conforme a tu voluntad. Aleja toda esa tempestad. Consolida familias, ayúdales a entender, perdona su pecado. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Tú lo dijiste en la cruz del Calvario. Ahora ruego, Padre, haz tu voluntad. No te estamos reclamando, te estamos diciendo gracias, Señor, porque nos has liberado y nos has dado vida eterna. Bendícenos, Padre. Ayuda a las familias. Ayuda, toca el corazón de aquel para que pueda ayudar y aportar y decir, aquí está, yo voy a hacerlo. Gracias, Señor. Estos hermanos que estamos aquí, estamos pidiéndote, Señor, por toda devoción. Bendice, ayuda a esos niños que están desamparados. Ayúdalos, Padre, porque esos niños no tienen la culpa de lo que ha sucedido. Muchas veces, por las mismas consecuencias del padre, de la madre, en desobedecerte a ti, arrastran ese dolor y ese sufrimiento. Pero, Padre, perdónalos y que ellos reconozcan a ti como tu único Salvador. En tu mano dejamos este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Salúdense. Dios bendiga grandemente sus vidas y Dios va a hacer la obra perfecta en cada uno de nosotros. Con Cristo somos más que vencedores. Dios tiene control de todo y Dios nos va a ayudar a salir. Así que les saludamos, despedimos a todos hermanos de las redes sociales. Que Dios bendiga grandemente su vida y que el Señor sea siempre el centro de tu vida. Ánimo. El Señor tiene todas las cosas con control. Muy buenos días, buen provecho y buenas tardes.